En 6 AM Hoy por Hoy, Juan Carlos Echeverry. A fondo. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Let me tell you how it will be. There's 1 for you, 19 for me. 'Cause I'm the tax man. Yeah, I'm the tax man. Should 5% appear too small? Be thankful I don't take it all. Taxman, el hombre de los impuestos de los Beatles, año 1966. ¿Por qué se las pongo? No solamente porque vamos a hablar de la reforma tributaria. Les recomiendo que se vayan al diario El Tiempo y se busquen, aquí lo tengo en el impreso, la página 29, que se busque, y además es a fondo la sección, como Echeverry. Buena coincidencia. Página entera. El editor de economía, Mauricio Galindo, coge esta canción que hicieron los Beatles para quejarse de los impuestos tan altos que pagaban y letra por letra, frase por frase, la va vinculando con todo lo que nos trae la reforma tributaria. Y aplica perfectamente. Perfectamente. Qué buen artículo de Mauricio Galindo. Solo un detalle, Mauricio. La portada del álbum es Abbey Road y esta canción está en Revolver. Pero está genial el artículo, maravilloso. El hombre de los impuestos. ¿Cómo le parece, don Juan Carlos? Muy buena, muy apropiada, señor director. Bueno, vamos a comenzar con la promesa que hicimos ayer a los oyentes. Tenemos una cantidad de inquietudes sueltas que van pasando por todos los temas de la reforma tributaria. Algunas llegaron a través del correo, otras nos las mandaron por Twitter, otras son de expertos en el tema que piden un respetable anonimato, colegas periodistas, amigos de la gente de la mesa, la señora de los tintos, el señor que encontramos en el corredor. Tenemos de todo como en botica para ir entendiendo esta reforma tributaria. ¿Quiere que arranque, Juan Carlos, con la maratón? Listo, démosle. Bueno, pregunta Alba Lucía Borda. Un pensionado que tiene una pensión de 11 millones, ¿sobre cuánto tributará? ¿Sobre los 11 millones o sobre 1 millón, que es lo que excede a los 10 millones de los que se habla en la reforma? Tributará sobre 1 millón, la tarifa de 19%. Se le restan unas VTs que son ya que considera la DIAN, pero sí tributará, y las VTs serán 41.666, porque la gente se va a encontrar VTs por todos lados. Entonces, parece que fuera el número de la bestia, ¿se acuerda? 666. Sí, señor. 41.666, pero sí tributará sobre 1 millón. Sobre 1 millón, perfecto. Escribe Diego Montiel, ya habiendo aclarado de qué manera impacta el impuesto de renta a quienes tenemos salarios por encima de 10 millones, en ese mismo sentido, ¿cambia el proceso de retención en la fuente mensual, de manera que el efecto será reflejado desde enero de 2023 en la caja del asalariado? Claro, Gustavo, se le dice a don Diego Montiel porque se limita los efectos que pueden tener ahora, por ende bajan las depuraciones y eso afecta a la retención en la fuente. Entonces, en efecto, sí se va a afectar la retención en la fuente. Pregunta Sergio Suárez. ¿Qué nuevos impuestos se aplicarán para los salarios de los funcionarios públicos con la nueva reforma tributaria? Pues los mismos de todo el mundo, los funcionarios públicos, salvo que la ley diga algo específico, una disposición legal, van a pagar lo mismo que todo el mundo. Hay algunos que tienen gastos de representación que no están grabados, por ejemplo, magistrados a las altas cortes, pero eso lo tiene que decir exactamente la ley. Entonces, empleado público que no tenga protección de ley paga lo mismo que todos los demás. Bueno, aquí me escribe Adriana Giraldo, de decir que son 2 días, un detallito. ¿Es por encima de 10 millones de salario o si es cuenta de cobro ahí, cómo se entienden los 10 millones? Son los ingresos laborales sumados, todos los ingresos laborales. Ahora, incluso, sí, todo lo que sea ingreso laboral va sumado para ese cómputo. Bueno, una para el descanso porque tiene más de apreciación que de caso concreto. Pregunta don Juan Pablo Salazar, ¿qué tiene esta reforma, Juan Carlos, para incentivar la inversión extranjera? Pues nada, por el contrario, por la tributación sobre dividendos de una persona, si la sociedad se gana, digamos, 100 pesos, paga 35 de impuesto a la renta a personas jurídicas y el dividendo entra dentro de la tarifa marginal progresiva,
o sea, se le aplica el 39%, da un 60% de tarifa nominal, o sea, se vuelve prohibitivo. Y la efectividad es aún mayor dado que se le quitan los descuentos, por ejemplo lo del ICA, la tarifa se puede subir al 70%. Si es residente en el exterior, se puede subir ya casi al 50%. Entonces, digamos, en términos de competitividad con el exterior, esta reforma es brutal. O sea, nos reduce la competitividad de las empresas con el resto del mundo para exportar, etcétera. Lo hemos dicho una y otra vez desde el día de ayer, este es el proyecto de la reforma tributaria. Vamos a ver qué sale del Congreso en las discusiones, pero es interesante que entendamos para dónde va el gobierno, qué es lo que se sueña al gobierno de materia tributaria. Una cosa, Fraile, salchichón y embutidos todos se salvaron, ¿no? Quedó especificado en la explicación de motivos, en la motivación del proyecto, que no se van a grabar porque hacen parte fundamental de la canasta familiar. Pero además el doctor Echeverry sabe lo que es llevar un proyecto de tantas hojas y que salga con muchas más o con muchas menos del Congreso. Oiga, Doc, mire, pregunta de Alexander Moore. ¿La reforma cómo me impacta si deseo vender mi casa de 300 millones? ¿Me toca pagar un impuesto? Esta es interesante porque de lo que dijimos ayer en Twitter nos dijeron, esto es una casa de 1.000 millones. ¿Quién tiene una casa de 1.000 millones? Esos son millonarios. Pero fíjese, esta pregunta de Alexander Moore es interesante. Dice, voy a vender mi casa de 300 millones. Entonces, hoy, don Alexander, la parte que está exenta son 285 millones, o sea, casi todo el valor de la casa. Pero lo bajan a menos de la mitad, a 114 millones. Entonces, si la venden 300 millones, sí tendría que pagar impuestos sobre 186 millones. Le tocaría pagar de ganancia ocasional, cuya tasa queda en la tabla que va de 0 a 39%, dependiendo del monto sumando sus ingresos del año. De manera que vende una casa de 300 millones y sobre 186 millones le toca pagar. Oiga, me acaba de meter en un lío don Martín Tapias, nuestro director de Noticias del Caribe. Esta pregunta no la contesta ni usted, Echeverry, mejor dicho, nadie. Que si la reforma tributaria afecta el salchipapa, la salchicha y las papas fritas. ¿Ah? Pues yo le iba a poner la reforma tributaria del salchichón, pero ya como la sacaron explícitamente nos toca cambiarle, ya no puede ser ni salchichón ni salchipapa. Sí, lo fregó. Bueno, Giovanni Holguín, y algo bien importante, ¿por qué no se les cobra impuesto a las iglesias que reciben millonadas en recursos? Pues por ley, la ley los protege, son no contribuyentes, don Giovanni. Todos los cultos religiosos. Eso no solo es en Colombia, eso es usual a nivel internacional. O sea, normalmente no se le cobra, pues si eso sí es ancestral, a todo tipo de iglesias. No es solo a la iglesia A o B, a todos los tipos de iglesias. Entonces, pues usted puede tener razón, pero hay que cambiar la ley en ese sentido. Fraile, pero eso en cualquier momento del baile pueden entrar las iglesias no de mano del gobierno, pero... Los congresistas del Pacto Histórico están pensando durante los debates buscar la manera de incluirlo en el articulado. Al final, si eso llega a suceder, pues Gustavo Petro dirá, yo no fui el que la incluyó, fue un grupo de congresistas. Eso es arbolito de Navidad, uno va colgando y colgando. No podía meterle al gobierno de Petro porque recordemos que varias iglesias cristianas lo apoyaron exactamente en su aspiración presidencial. No se puede. Bueno, pregunta Luis Conceta a través de Twitter. ¿Esta reforma no incorporó principios de oportunidad y favorabilidad que permitan el recaudo a los contribuyentes morosos o que tienen discusiones con la DIAN? No, la respuesta es no. Recuerde que eso sucede con mucha frecuencia, que a los que tienen problemas les dicen, vean, amnistías, etcétera. La respuesta es no. Ayer, doctor Echeverry, usted mencionaba una tabla donde decía que la tasa puede llegar hasta el 39%. ¿Puede explicarnos, por favor, el tema de la tabla y unos ejemplos? Me imagino que se refiere a la tabla de la que hablamos por la venta de ganancia ocasional en el caso de las casas. Sírvase a explicarnos el acusado. Miren, si no me van a entender, la voy a explicar, pero si no me entienden, está en el artículo 241 del Estatuto Tributario. Es una tabla que se llama la curva de tributación y es lo siguiente. Entre la VT se define con un valor para el próximo año, como les decía, no pongo la de este año, pero la del próximo año supuestamente va a ser 41.666. Entonces, con ese valor, usted hace lo siguiente, si gana entre 0 y 1.090 VTs, usted paga 0%. De 1.090 a 1.700 va a pagar 19%. Entonces, sobre la primera parte de su ingreso, ¿sí?, que son más o menos, digamos, unos 50 millones de pesos al año, usted paga 0.
después de ahí en adelante, en un tramo de 1.090, 1.700, paga 19%. Y así va por tramos, después paga 28%, después 33%, después 35%, después 37%, y al final, sobre el rango más alto, si es que usted llega allá, se paga 39%. Entonces, cuando uno habla de la tabla o habla de la curva esa, pues habla de que se le aplican diferentes tasas de tributación. Entonces, a todos ustedes, a Gustavo, por ejemplo, se le va aplicando sobre una parte de su ingreso 0, luego sobre otro tramito 19, sobre otro tramito 28, y así sucesivamente hasta 39%, que es la más alta. ¿Sí fue claro? Sí, viera la cara que puso Steven. No, pues que 39, del 0 al 39%. 0.39 se la llevó. Se la llevó toda. Toda. Se llevó todo. Se llevó todo. Me escribe Melquisedec, el periodista que no necesita apellido, nuestro compañero de la Luciérnaga. Me parece interesante lo que plantea. Dice esto, Echeverry, lo que diga la exposición de motivos no tiene peso legal. Salchichón y otros siguen incluidos en el articulado, que es lo que se aprueba hasta que define el Congreso. O sea que no se ha salvado de pronto el salchichón, Echeverry, corre riesgo. No, ni el salchipapa tampoco. Salchipapa tampoco. Bueno, escribe don Javier Rivera. Una familia con ingresos superiores a 10 millones mensuales y con bienes o patrimonio que en sumatoria superan los 3.000 millones que los tiene para su uso personal y familiar, es decir, casa, finca, vehículos, ¿con qué porcentaje de obligaciones tributarias queda? Pues le toca irse a la tabla, hacer una hojita de Excel con su contador, o si él mismo lo hace solo, irse a la tabla y sumar todos esos ingresos que tiene, a ver si cae en cuánto cae de 0 a 16, cuánto cae de 0 a 19, perdón, cuánto cae de 19 a 28, etcétera. Ese es el ejercicio que tenemos que hacer todos al momento de pagar la declaración. Doc, ¿cuántos colombianos ganan más de 10 millones y en cuánto le sube la renta? Vea, se le tiene aquí la tabla. Espera y verá. Vea, el 3% hasta 10 salarios mínimos, como el salario mínimo está en 1 millón, entonces está fácil este año. Entonces, hasta 10 salarios mínimos, hasta 10 millones, el 97% no gana menos de eso. O sea, el 3% de los colombianos ganan más de 10 millones de pesos. Estamos hablando de la reforma tributaria, todo lo que hay que saber con Juan Carlos Echeverry, las inquietudes que ayer durante todo el día recopilamos aquí en Caracol Radio. Juan Carlos, ¿cuántos colombianos tienen un patrimonio de 3.000 millones y cuántos de 5.000? ¿Cuánto pagarán de impuesto al patrimonio? Pues eso sí son menos del 1%. Esos sí son menos del 1% de los colombianos, de manera que, pues, de acuerdo con la tabla, le tengo la de los ingresos, pero este es menos del 1%. O sea, si usted tiene, si la población son 50 millones, ¿no es cierto? 1% son 500,000 personas, ¿sí? Sí. Entonces, ahí usted haga el cálculo. Bueno, pregunta de un oyente que... Acuérdese que Gustavo Petro dijo que eso eran 4.000 personas, ¿no? Solo Aquí 4.000. estamos hablando de mucho más. Sí, eso ya fue creciendo. 4.000 en campaña, pero se agrandó el parche, ¿no? Sí. Se agrandó el parche. Que si le gusta la cárcel para evasores, preguntan por aquí. Pues vea, es curioso porque la reforma no dice nada adicional. Ya existe la cárcel para evasores. Hay 2 delitos: omisión de activos o declaración de pasivos inexistentes. O sea, usted o no contó que tenía algo o dijo que tiene una deuda que no tiene, ¿no es cierto? Y eso tiene que ser mayor a 5.000 millones de pesos. Hay otro delito que se llama defraudación tributaria, como inventarse gastos pues que son ficticios, superiores a determinado monto, pero en eso, curiosamente, no lo cambió. Bueno, pregunta otro oyente. Lo que más ha confundido es lo de la canasta básica. Ocampo dijo que ningún producto de esta canasta tendrá impuesto. Eso se cruza con la afirmación de que sí tendrán impuesto los embutidos, los alimentos ultraprocesados y las bebidas azucaradas. Al fin, ¿están o no en la canasta básica estos productos? Yo averigüé esto con un tributarista, pues varias preguntas, y la canasta básica, me dice este tributarista, no tiene definición legal. O sea, la canasta básica es una cosa del DANI, que tiene una definición estadística, económica, pero no está en la ley. Entonces, el salchichón y la butifarra sí entran dentro de esta lógica. Las personas que más gastan en esos productos son las personas de menos ingresos. Entonces, si los quieren sacar, tendrían que especificar legalmente eso, porque la canasta básica
como dijo Melquisedec, la canasta básica no tiene una definición legal, no aparecen determinados productos que el DANE meta en esa canasta que tengan un tratamiento distinto. Entonces, digamos, el tema de ultraprocesados y bebidas azucaradas presenta todos los productos que usen demasiada azúcar, etcétera, sin ninguna referencia a la canasta básica. Bueno, aquí me siento como Alfonso Castellanos. Desde Palmira, pregunta, ¿cómo se llama el programa? A ver quién se acuerda. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. No, pero ustedes están, de verdad que están muy pasados de edad. Necesito gente más joven, más vital. ¿Usted se acordaba del programa, Steven? No, yo soy de ¿Quién quiere ser millonario para acá? Uy, pero no. Usted es un bebé. Usted llega en cochecito a Caracol. Dijo gente joven, le tiene gente joven. Bueno, ¿cuáles son las metas reales de la reforma? Más allá de la progresividad, ¿cuánto se va a recaudar en cada uno de los 4 años y en cuánto van a cambiar los principales indicadores, el Gini, el recaudo por porcentaje del PIB? Pregunta complicada, compleja. Pues, a ver, lo dice el ministro en su presentación de PowerPoint muy elegante. Dice, vea, se van a recaudar 25 billones de pesos. Hay que decir que hay 3 presentaciones de PowerPoint del ministerio, entonces eso confunde un poco, porque en una dice 25.9, en otra 25, pero eso son tonterías. Digamos que son 25 billones. Eso es, personas naturales, a usted, a mí, a todos los oyentes, nos van a sacar del bolsillo 8 billones, 8.1 billones, millones de pesos cada año. A las personas jurídicas, o sea, a las empresas, les van a sacar 12 billones. A aquellas relacionadas con el subsuelo, pues mineras, petroleras, etcétera, le sacan 7 y a otras 5. Y a otras, unas chichiguas, le sacan otros 2. O sea, van por 25 billones, pero muy interesante, Gustavo, y para el oyente, eso es para el próximo año, el 2023. Luego, entre el 2024 y el 33, se reduce de 25 a 20 billones. Entonces, en suma, son de largo plazo 20 billones de pesos al año nos sacan del bolsillo. Bueno, es interesante este fenómeno porque vamos a la vivienda y volvemos al salchipapa. Entonces entramos a la ganancia ocasional y regresamos al paquete de papas. Y entonces entramos al impuesto del patrimonio y otra vez a la comida, como si fuera una obsesión. ¿Usted quiere preguntar otra vez de comida, otra cosa? Sí, yo estoy muy preocupada por el chicharrón. Doctor Echeverry, entra el chicharrón, no el de paquete, sino el chicharrón ese del asado, en el impuesto saludable. Por la grasa. Porque es alto en grasa, exactamente, muy alto en grasa. Señora, sí nos... No, esa sí me corchó. No, la respuesta seria es no tengo ni idea si entra el chicharrón o no. Entran, o sea, lo que se considere ultraprocesado, ¿no es cierto? Que es una definición, una cantidad de azúcar que ellos consideran ahí ahí sí es cierto, en el articulado, entra, pero no sé si el chicharrón sobrepasa esos límites. No, el chicharrón, por supuesto que va a tener, porque el chicharrón es empaquetado, tiene todo lo demás y además, ¿no? No, pero es que ella pregunta. El carnudo del asado. El carnudo, sí. Depende cuántos procesos le eche, porque mire, si usted le pone limón, le pone bicarbonato, primero lo mete al horno, luego lo frita, luego le tira por encima. Es una carne animal, ¿no? Vanessa, pero otra cosa, depende de cuántos vagones, que hay chicharrón de 7 vagones y de 32. No, a partir de 7 muelas tendrá. Es decir, chicharrón crudo y lo va a comprar crudo como carne, como pescado, como pollo, pues no, ya si viene empaquetado, sí. Pero en cambio la olea con arequipe o el majar blanco, que es un producto muy importante para los vallecaucanos. Sí, claro, para o todos. ese arroz de leche que viene empacadito, o el postre de leches, todo eso entra o no, doctor Echeverry. Pues es que le estoy leyendo aquí lo que dice. Dice, la tarifa del impuesto, por ejemplo, a bebidas ultraprocesadas azucaradas será de 18 pesos y el contenido en gramos por cada 100 mililitros de bebidas está entre 4 y 8 gramos. Si es mayor o igual a 8 gramos, 35 pesos. Entonces, está definido es con base en de bebidas ultraprocesadas y productos comestibles ultraprocesados con altos contenidos de azúcar añadidos. ¿No? Los productos sujetos a impuestos se encuentran en listados, etcétera, etcétera. Entonces depende es de el contenido de azúcar añadido. Entonces hay que ir a preguntar cada uno de esos productos cuánto tiene de añadido contenido de azúcar. Bueno, aquí panelista de Hora 20, abogado Juan Pablo Estrada. ¿Cuál es el impacto de gravar las pensiones mayores a 10 millones si son solo 16.000 pensionados? Pues es más un tema ético y de moral de pago, Gustavo. No es un tema que sume mucho, tiene razón él. Pero
las pensiones, tenga en cuenta, los pagos a pensiones nunca tributan a lo largo de la vida laboral. Lo que usted hoy paga para pensión es ingreso que no constituye renta, ¿de acuerdo? Entonces su pensión nunca pagó impuestos desde el primer día que trabajó, cuando tenía 21 años o 18, ¿sí? Hasta que se pensionó. Entonces esta ley, y eso es algo que se ha tratado de hacer muchos años, esta ley sí le lleva impuestos a los pensionados de un nivel, con un nivel superior de pensión, y pues eso es más por asimilarlo. Si hay alguien que tiene una pensión de 25 millones de pesos, ¿por qué no paga impuestos? ¿No? Es asimilarlos a el resto de los colombianos. Entonces es más un tema ético y de moral de pago, Gustavo. Doctor Echeverry, el eterno tema del gravamen a los dividendos, ¿se desincentiva a crear empresas y se aumenta eso que hay que pagar por los dividendos? Pues sí, porque ahora, como decíamos antes, ahora la tarifa efectiva, una vez se contempla ese pago de por dividendos, se contempla el diferente tratamiento del ICA, usted puede terminar pagando un 70% de lo que fueron sus utilidades durante el año. Entonces, pues claramente eso no es un incentivo. Y aquí hay una cosa que es un cierto revanchismo sobre que es una empresa. Es como si uno creara una empresa solamente para generar empleo y lo demás es para evadir. Y no es cierto. La persona que crea una empresa en cualquier sitio del mundo necesita que el capital que invierte pues tenga un rendimiento. Pero si sobre el rendimiento usted le quitan el 70%, pues usted dice, entonces no formo la empresa, no contrato gente, porque las utilidades no van a ser para mí, sino para el gobierno. 7 pesos de cada 10 se los lleva el gobierno por cada, si yo hago una empresa. Entonces, yo sí creo que es una reflexión muy de fondo y filosófica. Las empresas existen y tienen que rendirle a los dueños. No solo las crean, sino que las trabajan todos los días. Bueno, estamos con Juan Carlos Echeverry hablando de la reforma tributaria, que es un proyecto que seguramente tendrá diferencias sustanciales con lo que se ha aprobado en el Congreso, pero es importante que los colombianos entiendan qué es lo que se va a discutir en el Congreso de la República. Preguntas de muchísimos oyentes. Una pregunta de un queridísimo colega, don Ricardo Galán. Dice él, ¿no es una contradicción imponerle nuevas obligaciones y contribuciones a la minería cuando le van a negar las licencias por razones ambientales, Juan Carlos? Sí, es que hay un revanchismo contra la minería. Vea, Gustavo, el edificio donde usted está, los muebles que usted se sienta, el recipiente de plástico con el que usted toma agua, todo eso tiene minería. La calle, los semáforos son de metales, la calle es de asfalto, el edificio tiene minería para hacer el cemento, el concreto y el acero. Entonces no nos pongamos ahora que no nos gusta la minería, porque entonces no habría cómo hacer ni calles, ni semáforos, ni edificios, ni botellas que tuvieran agua. Sí deben haber impuestos, pero no pueden ser prohibitivos. Esta reforma es muy antiminera y eso es coger un sector y ensañarse contra él, y resulta que el sector es esencial para la vida. ¿Qué le vamos a hacer? Los seres humanos producimos casas y carros y semáforos. Doctor Echeverry, ¿es buena idea cambiarles las reglas de juego a las zonas francas? Pues, a ver, a mí esa me gusta y no me gusta. Me gusta ese artículo porque muchas zonas francas estaban exportando, pero hacia Colombia. Y la idea de las zonas francas es que exporten afuera de Colombia. Ahora, hay una zona franca, porque siempre hay ejemplos y excepciones, que es, por ejemplo, la de Caloto en Cauca, que se hizo cuando hubo un desastre natural y en donde se situaron muchas empresas, en particular del Valle del Cauca, pero también del resto del país. Y si se les quita, y esa zona franca vende mucho a Colombia, entonces si se le quita el tratamiento, probablemente las empresas se salen de ahí y sería devastador para Caloto y para el Cauca. Entonces, teniendo en cuenta que hay excepciones, a mí ese artículo me gusta. Bueno, en el impuesto de renta, ¿siguen pagando los mismos pero más? Exactamente así. Es que acá hay un problema en Colombia, que como solo logran identificarnos a ciertas personas, a su señoría, a mí, a todos los que estamos aquí, al que tiene una empresa y ha pagado durante toda su vida, entonces nos siguen cobrando a nosotros en vez de ir a cobrarles a los que no pagan. Hay mucha gente que tiene actividad económica, digamos, por debajo del radar. Entonces que la DIAN los busca a ellos porque le cogen la vaca que ordeñan y simplemente le quieren sacar, que han ordeñado 100 años, le quieren sacar más leche. Ese es el caso. 7.32. Doc, ¿estos impuestos que van a subir el precio de algunos alimentos aumentan la inflación?
Sí, claro. Sí, pues la inflación es un aumento generalizado de precios. Pero claramente el DANE, cuando suban esos precios de esos comidas ultraprocesadas, en esa porción que no es tremenda, sí aumenta un poquito la inflación por una sola vez. Sí, doctor Juan Carlos, si las reformas tributarias son esencialmente para recaudar más plata, ¿no resulta absurdo ese argumento para justificar el impuesto a las bebidas azucaradas que se diga que este artículo lo inspira el cuidado de la salud pública? Pero además le agrego, ¿no es curioso que un gobierno que habla de legalizar las drogas sea el que auspicie una norma tributaria dizque para frenar el consumo de un producto determinado por ser supuestamente lesivo? Pues yo ahí sí estoy de acuerdo con su concepción libertaria. Alguna vez lo dije y me molieron en redes sociales, pues me tocará otra vez exponerme. Vea, este impuesto de bebidas azucaradas es un saludo a la bandera. Eso no tiene mucho efecto sobre el consumo de bebidas azucaradas ni sobre los recaudos, pero sí le calma la conciencia a algunos ambientalistas y a algunos senadores y representantes de creer que están haciendo algo. Pero esa medida no tiene gran efecto. Entonces, yo estoy de acuerdo con usted, máxime cuando al lado se están, como usted dice muy bien, se estarían yendo hacia una medida que libere pues el consumo de sustancias psicoactivas, con la cual tampoco estoy de acuerdo, ¿no? Juan Carlos, los plásticos de un solo uso como empaques de los productos azucarados que ya fueron grabados con impuesto pagarán adicional. Por ejemplo, el empaque del chocorramo, el plástico del bombombón, ¿van a pagar entonces dos impuestos? Así es, el chocorramo sale clavado. Además, ayer había un meme por todos lados que era muy bueno y es que Petro le decía al chocorramo, tú vas a pagar más impuestos porque eres muy rico. Entonces le van a pagar por todos lados, ¿no es cierto? Por el plástico, por el contenido de azúcar y supuestamente porque es muy rico, ¿no? Muy rico. Un profesional que gana más de 10 millones de pesos, pero que trabaja por prestación de servicios y que ya paga el 30% en impuestos de IVA, ICA y RETEICA, ¿entraría a pagar más impuestos? Pues sí, infortunadamente pues se maneja lo que se llama una cédula única, o sea, se suman todos los ingresos con todas las rentas laborales y no laborales, por lo cual los independientes quedarían pagando más. Y una cosa que a mí sí se me hace rara, injusta, es más filosóficamente equivocada, no es lo mismo el ingreso laboral que lo que sale de una ganancia ocasional. Esas son cosas entre comillas, de la venta de una casa, como la de las 300 millones. Esas dos cosas se suman y van a la misma tabla, esa que hablamos antes, pero eso son cosas completamente diferentes. Cuando yo era ministro, por ejemplo, bajé el impuesto a los dividendos al 10%. Los dividendos son distintos a lo que uno gana de ingresos laborales, y aquí se los iguala. Yo creo que el Congreso tiene que ver estas diferencias, esas que no son sutilezas, son cosas esenciales, porque se trata igual cosas muy distintas. Doctor Echeverry, vuelve la duda sobre los componentes del salario. Entonces, cuando hablan de sueldos por encima de 10 millones, ¿eso incluye las primas, las extras, las disponibilidades, el salario o solo el salario básico? Todo, porque son ingresos laborales, así no sean pagos salariales. Entonces, todo lo que no esté, una ley lo defiende usted, todo entra. Primas, extras, todo eso entra. Todo para adentro. El recaudo, volvemos al tema, el recaudo de los impuestos a las bebidas azucaradas y ultraprocesadas, ¿va directamente al sistema de salud o el Estado lo va a usar como quiera? No se define que esa renta tiene una destinación específica para salud, por lo menos no en esta ley. Entonces eso entra dentro de las arcas del Estado como dentro del pote general. Bueno, una muy elevada de apreciación de Melquisedec, el periodista que no necesita apellido. ¿Es cierto, como dijo el expresidente Duque, que no se necesita una reforma tributaria hoy, a menos que la idea sea gastar más? Pues eso es exactamente cierto. ¿Se acuerda que lo dijimos acá antes de que lo dijera el presidente Duque, Gustavo? Lo dijimos en el sentido de que con las cifras que presentó el ministro Restrepo, que mejoraron mucho a raíz del crecimiento económico y del precio del petróleo, pues el hueco fiscal se cierra sustancialmente para el próximo año y para el siguiente. Entonces dijimos, hombre, la verdad es que no se necesita una tributaria en este momento. Si se necesitara sería en el 23 o 24, espérense allá, a ver, porque pues una tributaria es llevar el paciente a la mesa del quirófano, ¿no es cierto? Y a todo lo que duele.
ahí mismo empieza todo el mundo a sentir los dolores y la presión. Entonces yo creo que no se necesita. Doctor Echeverry, el costo en el presupuesto nacional de las pensiones públicas para apenas 2 millones de personas ya va en 57 billones. ¿No es justo que se impongan a más pensionados que ganen de 4 o de 6 salarios mínimos en adelante tributos más altos, considerando que los subsidiamos en un 70 u 80% de esas grandes mesadas, mientras hay 4 millones de viejitos que no tienen nada? Pues mira, esto responde exactamente a una de las preguntas anteriores, ¿por qué grabar a los pensionados? Fíjate que mucha gente se indigna, como la persona que hizo esta pregunta, por eso, porque dice, pues a los pensionados se los subsidia, o sea, todos los demás colombianos tenemos que pagar muchos impuestos para cubrir el hueco de las pensiones, de lo que se llama el sistema de prima media, pues las pensiones que no son ahorro individual. Entonces, hombre, ellos, sobre todo los que tienen pensiones muy altas, también deben contribuir. Entonces, las dos preguntas son dos caras de la misma moneda. Bueno, aquí con Juan Carlos Echeverry, con muchos aspectos de la reforma tributaria fundamental de este proyecto. Juan Carlos, preguntan, ¿qué pasará con los contratos con cláusula de estabilidad jurídica que ya están firmados? Se respetan. Los contratos son a 30 años, muchos de esos fueron del 2005 en el gobierno de Uribe, entonces van hasta el 2030. Ay, no, un momentico, no se me pierda, ¿está por ahí? Juan Carlos, ¿se le cayó? No, aquí estoy. Bueno, listo, es que se cortó, van hasta el 2035, los que se firmaron en el 2005. Luego el presidente Duque, expresidente Duque, incluyó unas mega inversiones y que eso se busca eliminar en esta reforma. Doctor Echeverry, ¿son conscientes que los altos tributos generan informalidad, migración de residencia fiscal y desinversión? Pues yo espero que sí, la verdad. Ellos creen que subir tarifas genera mayor recaudo, pero acuérdese que subir tarifas muchas veces genera descontabilidad creativa, oscuridad en el sistema contable, contratar expertos que ayuden a las empresas a encontrar cómo sacarle la vuelta a este tipo de cosas. Entonces se contratan asesores para sacarle el quite y lo que pasa es que el recaudo cae. Usted sube los porcentajes, pero el recaudo cae. Los procesos en Colombia duran 8 años. Ya para entonces se ha cambiado el presidente y se sacó otra tributaria. Entonces yo creo que aquí, los impuestos es ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Si se ponen a poner demasiados impuestos, terminan alumbrando menos al santo. Doctor Echeverry, ¿qué excepciones prevé esta propuesta ante el aumento de la base por ingresos de 10 millones? Por ejemplo, ¿se sigue aplicando esos descuentos por la prepagada, por el crédito de vivienda, etcétera? A ver, por ejemplo, contratos de prestación de servicios, donde además de descuentos de ley se van a subir prestaciones, etcétera, no tiene ese tipo de excepciones. Ahora, ¿no hay preocupación de fuga de capitales? Porque mucha gente que vive en Colombia, que ha trabajado toda la vida, que tiene patrimonio, que además uno trabaja es para poder tener patrimonio, ¿no? Y para dejarle a los hijos algo. ¿Hay un par que de golpe tienen nacionalidad, doble nacionalidad, o que hay países donde hoy en día pues están abriéndole las puertas? ¿Esa preocupación existe? No, totalmente, porque pasó en Chile, pasó en Perú, pasa aquí. Mucha gente empieza a buscar por razones incluso de incertidumbre económica, pero en este caso también por razones de tributación, de esta tributación excesiva a las empresas y a las personas. La gente dice, pues me muevo a una jurisdicción tributaria, a otro país donde me cobren menos. Entonces, la gente que puede hacer eso, obviamente eso no es sino poca gente en el país, pero es gente que paga mucho al gobierno, empieza a ver dónde puede pagar menos y pues se puede ir físicamente. Eso se llama votar con los pies. Uno puede votar con la mano o votar con los pies, que es moviéndose de país. Entonces, ha pasado no solo en Colombia, pues la salida de capitales en Chile, en Perú ha sido sustancial y puede pasar en Colombia indudablemente. Bueno, ya que estamos hablando de plata y de dineros que entran para el funcionamiento del Estado, trina el presidente Petro: he dado la orden en Consejo de Ministros de desmantelar todas las nóminas paralelas que existan en las entidades públicas y de eliminar todo gasto suntuario o superfluo. A ver, Diana, ¿usted tiene una? Sí, yo tengo una. Si hay una única familia, una familia que tenga un ingreso único, de 10 millones, solo una de las personas trabaja, pero es, por ejemplo, la esposa y los hijos y todos son dependientes,
¿sigue aumentándose los impuestos para esa persona que gana 10 millones? Sí, la respuesta es sí. La respuesta es sí, tal cual. Y una cosa es que la pregunta es interesante también por lo siguiente. En otros países, digamos que el esposo y la esposa ganan 5 millones, en otros países se suman los ingresos del esposo y la esposa, uno tributa por familia. Ese no es el caso en Colombia, en este caso cada uno estaría en 5 millones y pues no, pues están en la parte de la tabla cuya tributación es baja. Pero en el caso de una persona, si tenga 5 hijos y sea lo que paga, la respuesta es sí. Bueno, escribe Augusto, ¿los activos o dineros en el exterior tributan como si estuvieran en Colombia? Eso depende de si la persona es residente. No, ¿de la persona qué? Es que ahí se cortó. ¿Eso depende de qué? Es de si la persona es residente fiscal en Colombia o en el exterior. Uh-huh. Si la persona es residente fiscal en Colombia, la respuesta es sí. O sea, le toca contarle todo lo que tiene en Colombia y en el exterior a la DIAN. Perfecto. Todo lo que tiene se lo tiene que contar a la DIAN. Bueno, Juan Carlos, yo creo que llegamos al final de esta jornada con una cantidad de preguntas. Me pregunta Ariana Giraldo, la contestamos ayer, pero creo que es bueno volver a tenerla en cuenta en el día de hoy para los oyentes que ayer pueden no haber estado sintonizados. ¿Cómo es el debate en el Congreso y cuándo entraría en vigencia lo que salga del Congreso? Pues yo ayer dije algo que me regañó una amiga tributarista, Lucy Cruz de Quiñones. Me dijo, no, es el 1 de enero del año 2023, porque yo dije, hay algunas cosas que entran el día que se aprueba la reforma. Y ella me dijo que no. Y pues antes de terminar, tanto a ella como a varios amigos tributaristas a los que consulté, les agradezco aquí desde los micrófonos, porque no vayan a creer que todo esto me lo sé yo de pe a pa. Yo estuve también preguntando mucho, de manera que gracias a todos los tributaristas. No, y gracias a usted, Juan Carlos. Qué buen ejercicio hemos hecho estos 2 días para entender la reforma tributaria. Por supuesto, cuando sea aprobada, cuando sea real, cuando exista, cuando algunas de estas cosas hagan parte de lo que tenemos que cumplir los colombianos, haremos ya el ejercicio final de volver a explicar la reforma. Juan Carlos, gracias por estos 2 días, estas 2 jornadas muy útiles para los oyentes de 6 AM. No, gracias a ustedes. Muy buen día. Y si quiere, pase su cuenta de cobro antes de la reforma tributaria. 7:45.